Buenas tardes, Escobar. Mañana a la una, ¿qué tienen? A 1 de la tarde. A la una nada, Doc. Ya, de 1 a 3:30, entonces vamos a pasar práctica. Ahora vamos a hacer pura reposición de teoría. La Ay, teoría que nos tocaba el viernes y la teoría de hoy vamos a hacer ahora. Mañana, entonces, desde la 1 hasta las 3:30 va a ser reposición de pura práctica, ¿bueno? está bien, Doc. Pero mañana, entonces mañana serían los exámenes, ¿no? Sí, mañana serían los exámenes. Uy, porque mañana No tenemos creo que hayan parcial estudiado también. hasta este punto. Mañana, entonces, los exámenes, ¿bueno, Escobar? Y ya, doctor. Ya. Doc, ¿les aviso por el grupo, de verdad, los chicos? Sí, comuníqueles, por favor. Técnicas de la ilíaca interna. Vamos a tener otra ramita más de la división anterior que no la estuvo. Muy bien, vamos a retomar. Eh, son, tenemos una teoría del día viernes, tenemos una teoría del día de hoy lunes. Vamos a acabar ambas clases teóricas. ¿Para qué? Para que mañana de corrido hagamos la práctica. Y ya les va a comunicar Escobar también de manera escrita que mañana a partir de la 1 hasta las 3:30 vamos a completar el sistema de reposición.
Son 45 minutos cada periodo académico, entonces vamos a complementar desde la 1 de manera corrida hasta las 3:30. ¿Bajo qué concepto? Mañana evaluamos todo lo que hoy estamos llevando, todo. Entonces les va a dar tiempo para hacer un repaso y mañana vamos a hacer una característica previa al examen práctico, que es en fecha miércoles 23. Mañana 15 vamos a hacer una previa al examen práctico. ¿En qué sentido? Uno, en el sentido de que vamos a preguntar la parte anatómica y ya la descripción de la estructura. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto de uréteres, ustedes me tendrán que decir una particularidad, ya sea de irrigación o una descripción anatómica de uréter, ¿no? Entonces, mañana las preguntas ya son con descripción. Por eso nos vamos a tomar un buen tiempo, además que el temario amerita, desde la 1 de la tarde hasta las 3:30 de la tarde, o 3:40, como corresponde, ¿no? Nuestro horario. Bueno, vamos a continuar con la descripción de la parte teórica. Decíamos hace un momento el segmento ureteral, que mide entre 25 y 30, lo hemos dicho en la parte abdominal. Una porción de aproximadamente entre 5 a 8 centímetros corresponde a su parte pélvica. Esta porción del uréter discurre en la porción lateral de la pelvis, va en la cara lateral de la pelvis, ya en el sexo femenino como en el sexo masculino. Bien, entonces ambos uréteres derecho e izquierdo lo que van a hacer es discurrir en las paredes laterales de la pelvis de manera paralela. Cosa que cuando lleguen ambos uréteres a desembocar a la vejiga, cuando lleguen ambos uréteres a desembocar a la vejiga, esta distancia que estoy trazando con línea negra, esta distancia entre ambos uréteres va a ser mucho menor que la que es en el segmento abdominal. ¿Qué quiere decir? Imagínense que en el segmento abdominal la distancia de separación es aproximadamente entre 12 centímetros. En este segmento, en la porción vesical, en la porción superior de la vejiga, la distancia de separación es solamente de 5 centímetros. Solamente de 5 centímetros. ¿Bien? ¿Cuál es la característica del uréter en esto que es la vejiga? Miren, si nosotros seguimos esta imagen y vemos cómo los uréteres ingresan a la vejiga, siguen estrechando la distancia en la parte interna. Sus aberturas internas están separadas, si me refiero a esto, las aperturas, solamente 2.5 centímetros. Por eso Keimur aclara y dice, la distancia de separación en la parte externa es de 5 centímetros. En la parte abdominal llega a ser entre 12 centímetros. Entonces, ¿qué hacen? Los uréteres siguen un trayecto oblicuo, hasta que cuando están dentro de la vejiga, su distancia solamente es de 2.5, como lo describe Keimur, solo a la mitad de la distancia externa, ¿no? Estos lo hemos descrito ya en la parte abdominal y hemos dicho son músculos lisos. Como son músculos lisos, lo que hacen para descender la orina es contracciones peristálticas. Cada 12 a 20 segundos se transportan unas cuantas gotitas a través de los uretes. Cada 12 a 20 segundos, unas pocas gotitas van a descender a esto que es la vejiga. Como va y desemboca en la vejiga, la mucosa que está en el uréter hace una característica de una válvula. Además de la mucosa, su recorrido oblicuo, además de la mucosa y los recorridos, actúan como una válvula unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que tanto la mucosa como este trayecto oblicuo hacia la vejiga impiden que la orina almacenada en la vejiga retorne, haga esto hacia los uréteres, haga esto. Y otra vez se lleve la orina hasta el segmento renal. En algunos casos sí sucede esto. ¿Cuándo? Cuando la cantidad de bacterias es tal
que sobrepasa las características de eliminación. Cuando la vejiga se inflama y tiene una infección por un microorganismo, se llama cistitis. Cistitis es la infección urinaria en la pared de la vejiga. Si la infección sobrepasa, va a afectar, va a inflamar a la mucosa vesical y además va a producir una proliferación de bacterias, lo que va a hacer el microorganismo una vez que la persona ya esté no solamente un día, pues 2 días, 3 días, 4, 5 días con su cistitis, entonces le va a dar tiempo suficiente para que las bacterias se proliferen en la vejiga y lo que van a hacer es ascender. Acá, esta válvula unidireccional que estamos hablando en la parte anatómica, que impide el reflujo de la vejiga hacia la porción renal, lo que va a hacer es insuficiente, ¿no? Entonces, eso va en cuenta de impedir, va a ser insuficiente y la infección va a ascender y se va a producir lo que se llama como glomerulonefritis, ¿no? La infección del riñón. En el hombre, yo tengo que describir una estructura que acá, miren, aumentando esta vejiga, podemos reconocer. Esto que estoy trazando de negro es el conducto deferente. Miren lo que hace el conducto deferente, va a la parte posterior de la vejiga, posterior a las vesículas seminal, y se une con el conducto de la vesícula seminal formando esto que es de color rojo, el conducto eyaculador. Entonces, si hablamos de las relaciones en el varón, el ureter pasa entre la porción de peritoneo y entre ambos conductos deferentes, o sea que está en situación medial respecto al conducto deferente. En el caso del sexo femenino, el ureter pasa medialmente a la arteria. Acá nosotros vemos esta vejiga, acá está la vejiga femenina, y nosotros vamos a seguir este trayecto del ureter hasta la vejiga, y vamos a tener que el ureter pasa en sentido medial al origen de la arteria uterina, rama de la ilíaca interna. Entonces pasa en ese sentido. En el varón, en el conducto deferente. En la mujer, la arteria uterina. Dígame, Carla Martínez. Doctor, buenas tardes. Disculpe, hace un tiempito yo estaba escuchando de que hay un cáncer de uréter, ¿es verdad eso? Mire, Carla Martínez, nosotros claro, algunos cánceres son más frecuentes, por ejemplo, la leucemia, escuchamos cada vez, el cáncer rectal, lo escuchamos más seguido, el cáncer hepático también por esto de la cirrosis, ¿no? Son los cánceres más frecuentes, el cáncer de colon también es relativamente más frecuente. En el varón, el cáncer de próstata y en la mujer los dos cánceres que repuntan son el de glándula mamaria y el de cuello uterino. Ahora, si nosotros hablamos de cáncer, cualquier parte del cuerpo puede tener y desarrollar un cáncer. Desde el encéfalo, con los tumores hipofisiarios en el encéfalo, hasta corazón, como tumores cardíacos, y en el mismo hueso, como los osteosarcomas. Entonces, cualquier parte del cuerpo humano que tenga células puede desarrollar un cáncer. ¿Qué es un cáncer? En realidad, es una tumoración o una proliferación celular alterada en cualquier tejido, ¿no? Entonces, puede haber cáncer de uréter. Ahora, que sea menos frecuente, sí es menos frecuente, porque hasta ahora yo no lo he visto en un artículo médico, no lo he leído y no lo he visto en 12 años de ejercicio profesional. Entonces, no lo he visto, como lo repito, no lo he oído. Si lo hay, sería interesante repasarlo, verlo. Y la afección que pueda dar con estas relaciones que estamos describiendo. Hay un procedimiento que se llama la histerectomía. La histerectomía es sacar el útero. Entonces, sacamos el útero. Histerectomía. Por algunas situaciones quirúrgicas, uno de mala práctica, uno de mal conocimiento, puede producir iatrogenia. Es el daño de
estructuras anatómicas colindantes a un segmento. Entonces, si yo estoy mencionando la relación del uréter con la arteria uterina, muchas veces al cortar la arteria uterina, ¿para qué corto la uterina? Porque voy a sacar el útero, ya no necesito a la uterina. Hay muchos problemas o patologías, son miomas uterinos, que son tumoraciones en el útero, hablando de tumores. Entonces, dentro de esas características sacamos el útero y lo que hay que tener cuidado es pues esta relación. Decimos, el uréter está pasando cerca de la arteria uterina. Entonces, se ha dado que en cuenta de cortar a la arteria uterina o además de cortar a la uterina, cortan uréteres. Y hay lesión iatrogénica de los uréteres, ¿no? Dígame, Jonathan Fabricio. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor, ya he escuchado hablar con relación al uréter, algunas inflamaciones del uréter, ¿no? Una palabra que me llamaba mucho la atención ha sido del uréter Receli, creo que es. Creo que se da la inflamación más que todo en niños, ¿no ves? ¿O estoy equivocado? Uretecele. No conozco el término uretecele. Ureterocele. Esa debe ser. Ya. Mire la diferencia. Ureterocele. Ya. El uréter puede dilatarse. Hay, ¿cómo se dice? Formación de quistes en la pared del uréter. O sea, de la pared del uréter puede dilatarse y acumularse líquido. Y esos son, pues, propiamente dilataciones quísticas del uréter, ¿no? Pueden ser dentro de la vejiga, pueden ser en la parte externa. Son malformaciones congénitas, ¿no? Pueden ser producto de malformaciones congénitas o exposición a sustancias teratogénicas como algunos medicamentos, como el consumo de alcohol en la gestación. Entonces, no vayan a decir, el niño aparentemente está sano, ¿no? La carita feliz, sonriendo, todo aparentemente normal. Hay muchas patologías genético-hereditarias que yo no las voy a ver en la primera infancia. Algunas sí, eso sí, algunas sí las voy a ir describiendo como la diastesis abdominal, por ejemplo. Voy a ver la alteración, la criptorquidia, por ejemplo. Ya en la primera infancia las tengo que corregir. La fimosis del prepucio, por ejemplo, en la parte pediátrica. Pero algunas otras patologías yo no las veo y no me van a dar afectación hasta cuando sea adulto incluso. Es así que su compañero está hablando de estas dilataciones quísticas, ¿no? No es la única la malformación, el ureterocele. Puede que el individuo tenga dos uréteres, y eso está también en Kay-Moore, creo. Puede tener, no es raro, una paciente que tenía problemas de todo tipo, y esto ténganlo en cuenta y tómenlo en cuenta. En mi práctica profesional, mucho de lo que era la afección de uréter y riñón presentaban sintomatología abdominal, van a venir por sintomatología abdominal, por náuseas, dolor abdominal, ese dolor es difuso, el dolor ureteral. Y van a aprender en semiología lo que se llaman los puntos ureterales para poder palpar y determinar. O maniobras como el signo del peloteo para la porción renal y si esto causa dolor. O puño percusión, por ejemplo, para determinar si hay dolor a nivel renal de la estructura renal. En esta paciente que les decía que tenía un doble ureter en un solo polo riñón, ¿qué ha hecho? Ha desarrollado cálculos en ambos uréteres. No se sabía nada de su enfermedad, era una mujer de 36 años y ha ido a la consulta por una gastritis. Se ha subsanado la gastritis, pero el dolor persistía. Ya saben que una persona no solo puede tener una enfermedad, puede diagnosticarla 2, 3, 4 cosas o 5, ya que en nuestro medio los pacientes tienen ya les decía, ese mal hábito de no ir pues con una molestia al médico.
Lo que hacen es ir por una molestia a la bioquímica o a la enfermera. Y eso todavía no está reglamentado como en otros países. No, pues quien receta es un médico, no una bioquímica, una farmacéutica. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad. Hay conocimiento extraordinario de la acción química del medicamento, pero no de la enfermedad. Nosotros lo que nos dedicamos a hacer todos estos 10 años de formación, 12 con especialidad, es pues entender cómo se dan las enfermedades y cómo es lo normal, porque estudiamos la anatomía normal y lo que ahorita su compañero acaba de acotarnos, algunas malformaciones congénitas, ¿no?, que pueden existir en nuestros pacientes. Bueno. Bien, vamos entonces, hemos descrito esas dos relaciones de la porción pélvica del uréter en relación al segmento pélvico. Ahora, si nosotros vamos y decimos, ¿cómo está irrigado la porción pélvica del uréter? No nos olvidamos de las irrigaciones, uno por la renal, otro por la arteria aorta abdominal y otro por la ilíaca, ¿no? En el segmento superior, quiere decir, antes de ingresar a la pelvis, el uréter tenía esa característica de irrigación. Ahora, en la parte pélvica, lo que nosotros decimos es que va a venir uno de la ilíaca común, estas ramas ureterales en el varón, y van a venir ramas de la arteria vesical superior en el varón. Entonces, en el varón tenemos la ilíaca y la vesical superior para la irrigación del uréter. La arteria ilíaca interna y la vesical superior en el varón. En la mujer, la porción pélvica del uréter está irrigada por la arteria uterina. Entonces, esta es la mujer en todo caso. En la mujer, la arteria uterina es una de las que me deja ramas para esto que representa el uréter pélvico. En el varón, azul lo pondremos para el varón, en el varón la arteria ilíaca interna, la vesical superior y también a veces la vesical inferior. Bien, entonces ahí está la vesical superior, la vesical inferior, las ramas de la ilíaca interna. 3 posibles orígenes para la irrigación del uréter. En la mujer vemos la arteria uterina para la irrigación del segmento pélvico. El drenaje venoso, lo mismo. En los varones va a dirigirse o al plexo pélvico, plexo venoso pélvico, o plexo vesical más frecuentemente. Plexo vesical, el que va a recoger de la vejiga. En la mujer vamos a tener el plexo uterovaginal. El drenaje venoso estamos hablando. Uterovaginal. Bien, esos son los que se encargan del drenaje venoso. Y la inervación de esta porción de uréter va a venir del plexo hipogástrico, ¿no? Entonces, esto para la descripción. Para la inervación simpática y parasimpática va a venir por el plexo hipogástrico. Bien. ¿Qué más para la porción de uréter? Vamos a hablar de vejiga ahora sí. Acá nosotros tenemos esto que corresponde a la vejiga, víscera hueca, que está encargada de almacenar la orina. ¿Recuerdan la vesícula biliar? La vesícula biliar es también una víscera encargada de almacenar la bilis. La vejiga solo está almacenando la orina. Llega gota a gota cada 20 segundos, les decía aproximadamente la contracción peristáltica, y su distensibilidad es muy característica. ¿Por qué? Porque, como ustedes van a ver en histología, es uno de los únicos tejidos que tiene epitelio de transición. Epitelio de transición. Ese epitelio de transición más el músculo liso que está rodeando a la vejiga, le confieren una gran distensibilidad. Van a sumar al concepto anatómico el concepto fisiológico. A los 150 ml viene el primer reflejo de micción.
quiere decir que ustedes tienen 150, lo normal, ¿no? Lo fisiológico. 150 ml viene un primer reflejo de micción. A los 350 ml viene el segundo reflejo de micción. Quiere decir que viene el primero, tienen ganas de orinar, se pueden aguantar. Viene un segundo reflejo más intenso con una mayor cantidad de orina, con 350 ml. Eso no quiere decir que la capacidad máxima de la vejiga sea esos 350. La vejiga puede distenderse hasta albergar 2 litros de orina. Pero cuando la vejiga ya está albergando 2 litros de orina, se llama globo vesical en esa situación. Globo vesical. Y el globo vesical, el paciente viene, ¿por qué? Generalmente varones, más, obviamente 5 veces más que las mujeres. ¿Por qué? Porque el varón tiene una patología, se llama la hiperplasia prostática. Y la hiperplasia prostática lo que hace es obstruir la salida de la orina a través del uréter. A través de la uretra, perdón. A través de la uretra. A través de la uretra. Entonces, cuando se inflama la próstata, en la hiperplasia prostática, lo que se hace es bloquear y la vejiga lo que va a hacer es distenderse y producir lo que se llama el globo vesical. Y llegar hasta la parte abdominal, ¿no? La vejiga. Entonces, ahí, ¿qué utilizamos? La sonda vesical. Colocamos la sonda vesical. En el varón ya vamos a describir estructura peniana para describir las curvaturas del segmento de la sonda y que entra a cuerpo peniano. Muy bien, la vejiga está, recuerden las fascias que envuelven la vejiga, la visceral, va a dar unos ligamentos, se van a llamar el ligamento lateral de la vejiga, los ligamentos laterales de la vejiga, ¿no? La fascia pélvica es eso. Anteriormente, en el varón, de la parte vesical y prostática surge este ligamento, se llama el pubo prostático. Y está fijando también vejiga. En la mujer no hay próstata, por lo tanto el ligamento se va a llamar pubo vesical. Pubo vesical. Y también a ambos lados, igual que en el varón, van a existir los ligamentos laterales de la vejiga. Entonces, anteriormente hay el pubo prostático en el varón y el pubo vesical en la mujer. ¿Qué característica de la porción vesical? Cuando es la primera infancia, en la primera infancia, quiere decir en la etapa de lactancia, todavía la vejiga se encuentra sobresaliendo la sínfisis pubiana de manera normal, ¿no? Cuando incluso se encuentra vacía, se encuentra hacia la parte de abdomen, la vejiga en los niños. ¿Hasta qué edad? Hasta los 6 años aproximadamente. Hasta los 6 años. Llega a los 6 años, ¿qué va a hacer la vejiga? La vejiga va a tener una mejor ubicación lateral, las vísceras abdominales van a acabar su desarrollo y la vejiga y las características del niño por el crecimiento van a expandir la pelvis y va a tener ese niño espacio para la vejiga completamente en la pelvis, ¿no? Entonces, la mayor parte de esta vejiga, después de los 6 años, la mayor parte de esta vejiga va a ingresar en la pelvis. Cosa que cuando uno llega a la etapa adulta, hablamos de la definición de Kane Moore, de que la vejiga está completamente en esto que es la pelvis menor, quiere decir por debajo de la sínfisis pubiana, en ese límite anterior, ¿no? Entonces, cuando una persona llega a la etapa adulta, recién hablamos que la vejiga está por debajo de la sínfisis pubiana de manera vacía, ¿no? Porque cuando se llena, va a sobrepasar pues la sínfisis pubiana, cuando se llena de líquido. ¿Y qué partes tiene la vejiga? Vamos a ver, miren, tiene una forma casi triangular, parece el corazón también. ¿Por qué? Porque le vamos a mencionar que tiene un ápex, un vértice del segmento, ¿bien? Regálame un minutito, por favor, un solo minutito.
Bueno, entonces vayamos a describir la porción de las partes de vejiga. Decíamos que tiene, al igual que la estructura cardíaca, un segmento que lo vamos a llamar ápex. Va a tener una parte que lo voy a llamar el fondo. Acá está descrito como fundus del latín, ¿no? Fundus o fondo. Va a tener esto que representa con círculo rojo el cuerpo. Todo esto representa el cuerpo. Esto es el cuerpo. Y hacia abajo vamos a hablar del círculo amarillo. Esto es el cuello. ¿Bien? Entonces ahí están las 4 partes de vejiga: ápex o vértice, cuerpo, fondo, fondus, y esto que está en círculo amarillo, que es propiamente el cuello. Si nosotros vemos las superficies o caras que tiene la vejiga, esta es la cara superior, esta es la cara superior. Va a tener una cara posterior, si lo imaginamos como un triángulo. Entonces, esta es su cara superior y esta es su cara posterior. Y va a tener una cara que es conocida como inferolateral o inferolaterales. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque ambos segmentos inferiores se encuentran lateral a la línea media. Por eso Kane Moore hace la denominación de 2 segmentos inferolaterales. Si hablamos de las caras de vejiga, esta es la cara superior. Si les pregunto mañana esta línea, esta es la cara posterior. Y si les pregunto aquí abajo, esta será la cara inferolateral. Bien, entonces, la cara superior se los marcaré de azul. Acá está la cara superior, la cara posterior y las caras inferolaterales. Bien. La porción interna de vejiga, además de describir esto que ha sido citado como el cuerpo, cuello, vemos 2 características. Acá veo, miren, el estrechamiento que se forma en la parte del uréter, de la desembocadura del uréter. Las relaciones de uréter ya las hemos mencionado, la vascularización también, también la inervación. El drenaje linfático de uréter no hemos mencionado, pero se dirigen hacia los nódulos ilíacos internos, porque vienen junto con el sistema arterial y venoso. Entonces, por eso a los nódulos ilíacos internos del uréter. Y vamos con el segmento de vejiga. Acá estamos hablando de las características de vejiga y vamos a hablar en breve de estas relaciones. Acá, la parte interna de vejiga. Entonces, luego de hablar de la parte externa, nosotros hablamos de este segmento interno, donde encontramos algo que se llama el trígono vesical. ¿Qué es el trígono vesical? El trígono vesical es una área triangular donde encuentro a la desembocadura de ambos uréteres. Acá están ambos uréteres. Y tengo la desembocadura de la uretra, rojo. Uretra. Este segmento liso dentro de la parte interna de la vejiga, la voy a conocer como el trígono vesical. Esto va a constituir mi trígono vesical. Rodeando al trígono vesical va a estar esto de amarillo. Se va a llamar músculo detrusor. Rodeando a la pared de la vejiga urinaria, ese músculo liso que le hemos añadido a la pared, lo voy a describir como músculo detrusor, específicamente al músculo liso que forma la pared y está comprimiendo la vejiga cuando así se requiere, vaciar la vejiga, ¿no? Entonces hablamos de esto que era el trígono vesical, compuesto por los 3 orificios, los 2 ureterales internos y el uretral, y vamos a tener un área levantada en la vejiga. Esa área levantada dentro de la vejiga se la va a conocer y que está representando la posición de la próstata, en círculo negro, va a representar la úvula vesical. Úvula vesical. Una área solevantada dentro de vejiga, una ligera elevación, prominente en los varones generalmente, en los varones mayores. ¿Por qué? Porque hay un agrandamiento de la estructura prostática, ¿no? Entonces la úvula vesical se protruye más en quienes, en varones en edad avanzada. Los de clima cálido a partir de los 40 años y los de clima frío a partir de los 50 años, ¿no? Eso para la descripción de la úvula vesical.
Otra de las características internas es mencionar acá una formación circular del músculo liso alrededor del orificio de la uretra. Se lo llama alrededor del orificio uretral interno, el esfínter interno de la uretra. Entonces, de rojo alrededor va a estar el esfínter interno de la uretra. Esta contracción o relajación de este esfínter es involuntaria. ¿Qué controla esto? Cuando el varón realiza la eyaculación, en el coito, en el acto sexual, la próstata da líquido. La vesícula seminal, aquí está la vesícula seminal, da líquido seminal. El conducto deferente le está aportando con las células espermáticas y toda la secreción va en este sentido, a la uretra prostática. Para evitar que dicha eyaculación vaya hacia la vejiga, el orificio uretral interno, que está gobernado de manera autónoma, se cierra. Aquí, este esfínter uretral interno se cierra y evita la eyaculación retrógrada, que así se llama. Bien. Vayamos a describir un poco de relaciones del segmento masculino y del segmento femenino. Si nosotros describimos las relaciones de vejiga, decimos, posteriormente a la vejiga masculina se encuentra el recto, ¿no? Acá nosotros mencionamos esta porción de color rojo, es el recto. Ahí está el recto, ¿no? Posteriormente a la vejiga está el recto y de un tabique que lo hemos pintado de verde. El recto vesical, que es un tabique de la fascia pélvica, ¿no? Entonces esto de verde representa mi tabique recto vesical. La misma vejiga superiormente se está relacionando con un fondo de saco, ¿no? Acá, este fondo de saco. Recto vesical, ¿no? Este fondo de saco se llama recto vesical. Y va relacionado con la parte terminal del peritoneo o la invaginación del peritoneo, este segmento. Entonces, este fondo de saco se llama recto vesical. Y no olvidar que justo por encima de la vejiga, justo por encima está peritoneo y estarán las asas intestinales. Acá hay un segmento, miren, en el varón también, es cerca del ligamento o por encima del ligamento puboprostático, se la va a llamar fosa supravesical. Esta ligera depresión la voy a conocer como la fosa supravesical. Supravesical. Bien, ahí está la fosa supravesical. Las relaciones entonces, superiormente a la vejiga está la cavidad peritoneal y las asas intestinales. Posteriormente está el fondo de saco recto vesical, fondo de saco recto vesical y recto. Lateralmente tengo los ligamentos laterales y la cavidad pélvica. Anteriormente, cerca del vértice, está la fosa supravesical y inferiormente va a venir a dirigirse el ligamento puboprostático. Y hay una relación de la vejiga a la altura del cuello con la próstata. Bien, esas son las relaciones que acabamos de mencionar de vejiga.